John, buen día. Hola Ariel, buen día, ¿me escuchas? Sí, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, hermano, excelente, todo bien. Excelente, qué bien, mi hermano, me alegro. Che, Ya, hoy día tú llevas hoy día, ¿no, hermano? sí, me toca a mí, hermano, me toca a mí. Perfecto, perfecto. ¿Cómo estás, Che? ¿Cómo te fue en el traslado? Bien, aquí estoy en la casa, pero todavía, obviamente, falta mucho, se escucha vacío, ¿verdad? Sí, pues, tienes que Hay seguramente hay un eco aquí. desempacar recién. Bueno, lo poco que tenemos, todo lo que trajimos fue, o sea, todas nuestras cosas entraron en una chata, o sea, Ya, viajamos liviano, así que... ya. Pero el Señor, no, o sea, aquí los hermanos han sido buenos. Por eso también falté, ¿no? El martes. Claro, está bien, tranquilo, viejo, tranquilo. Entonces, Tú llevas entonces hoy día Gálatas de qué? Del el del 1. versículo, capítulo 2, versículo 6 al 14 me toca a mí. Capítulo 2. ¿De cuál? ¿Del 11 o del 15? Del 5, ¿no? Del 5, ¿no? 6. Del 6, ¿no? Del 5 no sé, John. Hasta el 5, del hermano. Entonces, ¿del 6 al cuánto? Al Del 6 al 14. 14. 6 al 14. Perfecto, muy bien. 5 minutos más tenemos. Vamos a esperar que los hermanos vayan entrando. Ya están Perfecto. 3. ¿Cómo has estado, Ariel? Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Hermana Susana, ¿cómo le va? Buenas Bien, tardes. usted, hermano. Aquí estamos, gracias Ya lo a veo. Dios. Todo bien. Amén. Sí, Ya sí, lo veo organizando. sí. Bueno, gracias. Ahora sí, John, ya he vuelto. Perdón. Me quedaba algo pendiente. ¿Cómo has estado, hermano? ¿Cómo está tu familia? Bien. Adiós, gracias, hermano, todo bien. Por acá, de salud al menos, de salud Ujú. estamos bien. Sí, complicada la situación de la ciudad, está muy complicada, te cuento. Seguimos totalmente, Ujú. prácticamente bloqueados y estamos, pues, sin comunicación a ninguna ciudad, ¿no? Ujú. Eh, ya va a ser una semana y que estamos ya, los alimentos están empezando a escasear, todo ha subido, está un poco complicada la situación, pero Dios mediante, ojalá, hemos estado orando, la iglesia ha tenido cadenas de oraciones, estamos orando bastante realmente para que se pueda dar solución, ¿no? Aparte de que tenemos una pandemia, estamos ahora con escasez de alimentos y todo por estos famosos bloqueos y demás, ¿no? Que es
más son movimientos políticos y sociales que se nos han ido ahí acumulando y demás. Así que, bueno, estamos confiados en que el Señor va a poder cuidar de su pueblo, ¿no? Hermano, estamos a 1 minuto, así que por si acaso, te aviso. ¿Estás listo o todavía no, John? ¿Listo? ¿En qué sentido, hermano? Bueno. Es un privilegio porque siempre pues uno va aprendiendo, ¿no? Pero No, por supuesto. decir que uno está listo, Sí, sería empujar la situación. Ya, Después que 12 en punto. terminemos, muy bien, dale, ¿Comenzamos? adelante. Ya. Hermanos, muy buenas tardes, ya entrando aquí en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. 12 en punto para Bolivia. Tenemos 1 en punto de la tarde para Argentina y 6 de la tarde para los hermanos que nos ven desde España, desde Europa. Así que damos la cordial bienvenida. Somos por el momento 7 participantes. Ya estamos y poco a poco vamos a empezar seguramente a llenar más la plataforma con los que habitualmente estamos los días martes y los jueves, ¿sí? Así que el día de hoy lo tenemos al hermano John. Así que, bueno, él se comprometió a traer un certificado de excusa, ¿no? Porque no estuvo el anterior martes. Así que esperamos que nos traiga un certificado así como este, tal vez, por escrito, no sé, con las respectivas disculpas del caso, y lo estoy un poco hinchando al hermano, ¿no? Así que, no, John, sabemos de que has estado muy ocupado, pero de todos modos, si no nos traes tu certificado, voy a tener nomás que eliminarte del grupo y bueno, que buscar otro hermano John para el día de hoy, ¿no? Así que, hermano, bienvenido. Realmente sabíamos que estabas en un correteo el anterior martes. Así que quedas totalmente disculpado y creo que todos los hermanos te vamos a disculpar. Bueno, gracias. Me da poco de, bueno, no sé si decir vergüenza, pena y culpa y todo mezclado en uno, ¿no? Pero tuve un dilema. Estamos en el medio de trasladarnos y llegó un hermano con no un mueble, sino un montón de muebles y totalmente desarmados. Y entonces él llegó a las 9:30, 10 menos cuarto, y claro, había bastante tiempo, ¿no? Yo decía, bueno, tranquilo, todo bien, pero pues se nos complicó, tú sabes, cuando uno tiene que armar una cosa sin instrucciones y es como que dónde va ese perno y esto que el otro, y bueno. Y la verdad es que era la cama de mi hija, súper pesado y uno tenía que alzar y el otro, ¿no? Atornillar y todo eso. Entonces, no, había 2 cosas que yo no quería dejar al hermano solo y era como que una falta de gratitud, yo veía de parte mío. Y otra cosa que sabía, tenía la confianza de que ustedes podían sin problema, el hermano José, tengo plena confianza y entonces no había pena, ¿no? La única pena era no poder asistir y escucharle al hermano enseñar, ¿no? De todas maneras, aquí estamos, hermano, con todas las disculpas. No tengo excusa del doctor ni No, nada. hermano, solamente estaba bromeando, obviamente estaba No, claro, bromeando. sí, Hemos está bien. orado por usted, hermano, realmente el día martes, para que el Señor pueda hacer de que todas las cosas que estaba usted realizando. Sé que el traslado es complicado y creo que todos alguna vez hemos pasado por ello y puy, después se nos complica en grande, ¿no? Sí. Pero Ah, estás muteado, hermano, perdón. ahora sí, me logran escuchar, pero algo que quiero tal vez, según lo que hablaba el hermano, y es algo bien importante que tal vez viene al tema, nos comentaba el hermano John de que a veces hay que armar algunas cosas y estar
armando, es bien difícil, ¿no? Realmente pasar con tema de no saber qué cosa hacer. Y el hermano decía el tema de los manuales, ¿no? Qué difícil es. A veces hay que estar, pero venía eso, el tema de que tenemos un manual, todos nosotros, ¿no? Que viene con esto, ¿no? Y realmente este manual es espectacular porque nos explica absolutamente todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida diaria y en todo el transcurso desde que nacemos hasta que, bueno, pasamos a la presencia del Señor. Creo que este manual es el mejor, ¿no? Así que, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Así que, hermanos, realmente debemos sentirnos bendecidos, los hijos de Dios, que tenemos en algo en que apoyarnos y saber a dónde acudir en el momento en el que nos encontremos, en la situación en la que nos encontremos, ¿no? Así que, hermano John, hay muchos hermanos que dicen, no lo expulse del grupo, con una ofrenda de amor se soluciona el problema. Así Estuve que leyendo. vamos a hacerle caso al hermano Saúl. Saludos a todos los hermanos que nos ven de México, Así es, a los sí. que están aquí en Bolivia. Mándenos sus mensajitos al WhatsApp, ahí al chat interno de donde nos están escribiendo. Así que el hermano Roberto Mariscal nos dice, buenas tardes para todos, Dios me los bendiga, saludos desde la Argentina. Hermanos, a todos los que están en Argentina, saludos, ¿sí? Así que no quiero quitarle más el tiempo al hermano John, así que queremos darle el espacio para que él tenga la palabra el día de hoy, el capítulo 2 de Gálatas, del versículo 6 al 14, ¿correcto? Así es, hermano, de 6 al 14, así es lo que nos toca esta sección, sí. Solamente quiero dar algún anuncio más, por favor, hermano. Son dos prácticamente. Primero es de que vamos a seguir recibiendo las preguntas. Si es que tenemos tiempo el día de hoy, ¿sí? Y ya van a haber preguntas, dudas o consultas que quieran hacérnoslo internamente al chat, ¿sí? Están abiertos para poderlo hacer. Y si es que queda tiempo, hermano John va a poder contestarlas, va a poder sacarnos de dudas de algunas consultas que tengamos, ¿sí? Y también les pido oración por nuestro país, por Bolivia, donde yo me encuentro actualmente. Seguimos viviendo una situación difícil. Sé que en todo el mundo hay una pandemia a nivel mundial, pero nosotros, a pesar de que tenemos la pandemia actualmente, tenemos un problema político y social muy grande en el país. Y prácticamente hay muchos hermanos de las diferentes iglesias que están pasando situaciones muy complicadas porque ya nos han prácticamente rodeado las ciudades, tenemos bloqueos y tenemos prácticamente ya desabastecimiento de productos en las ciudades, desabastecimiento de tanto alimenticio como también tema de víveres, de fármacos, no llega el oxígeno, está muriendo mucha gente porque no pueden pasar los camiones con el oxígeno, está muriendo la gente, sabemos de hermanos que están, familiares que están muriendo por falta de estos medicamentos. Entonces, hermanos, pedimos oración también por nuestro país. Y bueno, si alguien también tiene alguna petición de oración, tal vez sería interesante, ¿no, hermano? De que puedan hacérnoslos conocer. Y bueno, así que lo dejo al hermano John para que él pueda continuar con el estudio, no le quitamos más tiempo. Hermano, adelante. Gracias, Ariel. Sí, tal vez al final podemos tener un tiempo de oración, ¿no? Orar por Bolivia y cualquier petición que haya. Estamos nuevamente en el estudio Gálatas capítulo 2, versículos 6 al 14. Y vamos a dar lectura. Quisiera leerlo primero, luego tendremos una palabra de oración. Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace aceptación de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Señor, gracias te damos que no predicamos a nosotros mismos. Gracias te damos porque nuestra proclamación, eh, ah, nuestra predicación es la persona del Señor Jesucristo, su obra completada y suficiente, terminada a nuestro favor, Señor, para librarnos del pecado, para librarnos de la ley, para librarnos, para estar en una postura de libertad para servirte, Señor, para adorarte, para poder libremente, Padre, de todo corazón, ser instrumentos de justicia. Gracias que hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivimos nosotros, el yo ya murió, mas vive Cristo en mí. Y Padre, que podamos por la fe, Padre, contar con esta realidad y caminar a la luz de esto, Señor, para no caer de la gracia, un lugar sublime, Señor, a ir por medio de la ley, por medio del esfuerzo humano, como vemos Pedro en esta instancia. Señor, ayúdanos a mirar este pasaje conforme a las Escrituras y no, Señor, dar una mala comprensión. Necesitamos de ti, Señor, para poder hablar como también escuchar. Y te lo pedimos esto, Padre, y te agradecemos, Señor, por lo que has de hacer. Gracias que tu palabra nunca vuelve vacía. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este pasaje es muy interesante porque aquí tenemos algo que está pasando que tal vez uno diría, wow, ¿cuál es el problema? ¿No? Una vez más, como dije, ¿no? Da ganas en en alguna manera de mirarlo, daría ganas de decir, oye, Pablo, hermano, tranquilo, tómate una Coca-Cola y tranquilízate. Debe estar con temperatura, debe estar haciendo calor, estás cansadito, frustrado. ¿Qué sucede, hermano? ¿No? No es para tanto, ¿no? Pero al contrario, es para tanto. Pablo nos explica por qué. Porque es una afrenta al Evangelio. Es una afrenta al Evangelio. Dicen que está muy bajo. Voy a tratar de subir un poco. ¿Está mejor ahí? ¿Se escucha mejor? Hermano Roberto, ¿me puede decir si está mejor así? Me avisan, por favor. No sé si estamos... Ok, mejor. Ok, perdón. Voy a tratar de hablar más fuerte. Entonces estoy me he puesto aquí nuevo cuarto y sistema, así que estoy todavía chamboneando un poco. Entonces, quisiera que miremos un poquito hacia atrás. Vamos, por favor, al versículo. Vamos al versículo 4, ¿ya? Y dice el versículo 4 de Gálatas 2, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Entonces habían falsos hermanos, o sea, personas que nunca habían creído en el Señor Jesucristo, que se hacían a ser creyentes, pero estaban ahí con el fin de reducirlos a esclavitud. Eso era lo que dice
Pablo, ¿no? Y a los cuales ni por un momento, dice Pablo, accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Esta es mi opinión, ¿ok? Esto es mi opinión, pero yo veo que posiblemente el foco aquí, la situación aquí, hay diferentes grupos. Hay los hermanos judíos, probablemente, claro, judíos que han sido enviados por por el apóstol Jacobo de Jerusalén, y para mí que son creyentes, hermanos, pero judíos, ¿ok? Pero también hay otro grupo que son los de la circuncisión, en el sentido estos que son los falsos hermanos, ¿ok? Se han introducido para quitarles su libertad. Y luego también están los hermanos, los gentiles, ¿no? De ahí del lugar. Entonces, aquí hay hay una situación donde algo va a acontecer, donde Pedro se va a ver incómodo. Cuando llegan los hermanos judíos, son nuevos, son judíos, son de otra gente, de otro lugar, de Jerusalén, de la capital, ¿no? Bueno, no de la capital, pero de Jerusalén, ¿no? De donde empezó la iglesia, etc. Entonces tenemos a estos hermanos de reputación, como dice Pablo, llegaron y Pedro, generalmente estaba totalmente inmerso, compartía con los gentiles, con los hermanos que comían juntos, etc. Llegan estos hermanos y en vez de que Pedro les presente, les haga parte a los judíos y que los integre, Pedro es un factor para dividirlos y se aparta con los judíos, como si fuese algo especial, como si fuese algo, este, o sea, como que si hubiese privilegio, ¿no? De estar junto con estos judíos. Esto es una afrenta al evangelio en muchos sentidos. Y vamos a mirar eso en esta tarde. Entonces, quisiera, antes de que procedamos, quiero leer Hechos capítulo 15, porque probablemente esto sucedió. Ahora, hay algunos que creen que esto de Gálatas sucedió después. Algunos dicen antes. Vamos a continuar sin entrar en perder tiempo para definir si es antes o después. Yo personalmente creo que es antes porque creo que ya cambió de mentalidad Pedro. Y para hablar lo que habla, fíjese en Hechos capítulo 15, algo sucedió muy interesante porque Pedro se levanta y dice algunas palabras muy contrario a lo que va a decir en Gálatas capítulo 2. Estoy dando nada más una introducción aquí. Entonces, algunos que venían de Judea, versículo 1, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Llegaron a Judea, a Jerusalén, vamos a ver más adelante, llegan a Jerusalén y agregaron más allá de la circuncisión que guardasen la ley, versículo 5. Pero versículo 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer, perdón, de este asunto. O sea, se están reuniendo en Jerusalén. Esto es un concilio ya que van a tener en cuanto a esto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Ahora mire lo que dice Pedro. Esto es muy interesante. Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo. Pedro dice esto. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Wow. Entonces aquí tenemos un Pedro. En Gálatas capítulo 2 tenemos a otro Pedro, ¿no? Completamente contrario. Y Pablo se levanta en plena reunión
y le llama la atención a Pedro, porque era de condenar, dice. Es una escena sumamente tensa, sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque Pablo ve que es una afrenta al evangelio. Bien, entonces vamos a entrar a nuestro estudio en esta tarde y miramos estos versículos de 6 al 14. Bien, entonces Pablo describió cómo los líderes, los apóstoles y los ancianos en la iglesia de Jerusalén confirmaron y respaldaron su apostolado. Es decir, después de, el hermano José ayer nos estuvo hablando, después de 14 años de no tener conexión, Pablo se reúne con los apóstoles y su mensaje encaja perfectamente. Es más, le dan la mano derecha de afirmación, de compañerismo, de igualdad, de estar de acuerdo, ¿verdad?, con el mensaje que Pablo predicaba, y ambos lo habían recibido independientemente del Señor Jesucristo. Entonces, Gálatas 2, 6 al 8, el ministerio y el mensaje de Pablo fueron afirmados por los líderes de la iglesia de Jerusalén. Ahora, no es importante que lo hayan aprobado, porque Pablo claramente dice, no es importante que ellos lo hayan aprobado, o sea que era necesario que estos de reputación lo aprueben, sino que es significativo de que sí lo confirmaron, queriendo, o sea, diciendo, confirmando de que es en realidad el mismo mensaje, que no hay discrepancia, que no hay diferencia, ¿ok? Después de 14 años, que no había ninguna manera cambiado, tergiversado o recibido dos mensajes diferentes. No, eran iguales. Bien, entonces eso afirma el Evangelio de Dios, que es el mismo, el único y solo ¿no? No es que necesitaban estos líderes en Jerusalén aprobarlo. No, Pablo dice no. Entonces, vamos aquí, el ministerio y el mensaje de Pablo fueron afirmados por los líderes de la iglesia en Jerusalén. Dice el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, y aquí aclara Pablo en paréntesis, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace aceptación de personas. A mí, pues los de reputación, nada nuevo, me comunicaron. Bien. Entonces, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Bien. Y pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. ¿Ok? Entonces, Pablo sostuvo que los líderes de reputación en Jerusalén no agregaron nada a su mensaje o ministerio, no agregaron ni quitaron, estuvieron de acuerdo con su mensaje, ¿no? Entonces, cuando se trataba de la verdad del evangelio, a Pablo no le importaba lo que otros líderes pensaran. Él se aferró firmemente a lo que Cristo le había mostrado, ¿no? Cristo le había mostrado personalmente a Pablo, y eso es lo que realmente él señala como importante, lo que lo hace auténtico su mensaje, no el hecho que estén de acuerdo estos líderes, porque primeramente dice 1 Corintios 15, os he enseñado lo que asimismo recibí. O sea, ¿de quién? ¿Quién había recibido? Directamente el Señor Jesucristo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces aquí Pablo está en realidad confirmando el mensaje que había recibido con las Escrituras. O sea, las Escrituras es lo que afirman lo que Pablo había recibido del Señor Jesucristo, y es que Él murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Entonces Gálatas 1, 11 y 12 nos dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que por revelación de Jesucristo.
Versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ¿no? Eso es importante. Entonces, él no recibió una alteración, un cambio, ¿no? Una información nueva, ¿no? No tenemos que hacer de esta manera, no, nosotros no hacemos así. No recibió eso de ningún hombre. Recibió su mensaje directamente del Señor Jesucristo, así como lo hicieron los apóstoles en Jerusalén y estuvieron de acuerdo. Entonces, Efesios 3:3 nos dice que por revelación me fue declarado el ministerio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Ya? Entonces, siguiendo en el versículo 6, sabiendo que Dios no era parcial a los líderes en Jerusalén. Pablo no vio su evangelio que había recibido de Cristo como sujeto a sus opiniones. Con respecto a estos líderes, Pablo declaró: lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace aceptación de personas. Y esto es parte del punto que él va a hacer, ¿no? Como Pedro había dicho en Hechos, irónicamente, Pedro había dicho en Hechos capítulo 15, Dios no hace aceptación de personas. Y ahora lo vemos a Pedro haciendo aceptación de personas. Aquí lo vemos a Pedro como es una actitud contrario a lo que es la realidad, ¿verdad? Por eso es llamado hipócrita, porque en realidad Dios no hace aceptación de personas, ¿no? Entonces, eso va en contra del Evangelio. Todos, en cuanto al Evangelio, la justicia de Dios es la misma. Es la justicia perfecta y absoluta de Dios. Dios es santo, 3 veces santo, es perfecto, es justo, y ninguno de nosotros llega a recibir su perdón, su gracia, por un medio que no sea Jesucristo. Solamente por la fe en Jesucristo somos incluidos en la familia de Dios, ¿no? Redimidos, cubiertos por la sangre de Cristo, solamente por la fe en Jesucristo, y no hay otro medio, no por ser uno de una sociedad, o uno de una cultura, o uno de un color o otro, ¿no? No hay parcialidad para con Dios. Los versículos 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, hablando de los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, es decir, a los judíos. Entonces, Pablo es enviado a los gentiles y Pedro a los judíos. No. Entonces, los principales líderes en Jerusalén reconocieron la asignación de Pablo para predicar el evangelio entre los gentiles, tal como reconocían a Pedro como un heraldo del evangelio a Israel. Entonces, era obvio para todos que el Espíritu Santo, quien empoderó a Pedro en su ministerio del evangelio entre los judíos, también estaba empoderando a Pablo en su ministerio del evangelio entre los gentiles. Bien. Entonces, Romanos 11:13 nos dice: porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Entonces, el versículo 9 nos dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada. Pablo habla de la gracia del apostolado que había recibido, ¿verdad?, para los gentiles en Romanos capítulo 1. Los apóstoles vieron que Dios en su gracia había comisionado a Pablo predicar el evangelio a los gentiles, ¿ya? Entonces, esto era una gracia que había recibido de parte de Dios, un don inmerecido de parte de Dios, el apostolado que tuvo a los gentiles. Versículos 9 y 10 dice así: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es decir, que Cefas, Pedro, Juan
y a Jacobo, estuvieron completamente de acuerdo, le dieron la mano a Pablo y a Bernabé para que ellos vayan predicando el evangelio como una extensión a la iglesia, ¿no? Una extensión a los gentiles específicamente, ¿no? Entonces, después de reconocer el apostolado de Pedro, los tres líderes prominentes de la iglesia les dieron a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, ¿no? Le dieron la mano derecha, en afirmación a su mensaje, en apoyo, ¿no? Al trabajo que estaban haciendo, el mensaje que estaban predicando ellos. Bien. Entonces, dar la diestra en señal de compañerismo significa que estos líderes estuvieron de acuerdo públicamente con Pablo y Bernabé. Esto claramente significó su aprobación y unidad con Pablo y Bernabé con respecto al verdadero evangelio de la gracia. Bien, entonces Colosenses 1, 5 y 6 nos dice así: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y creísteis la gracia de Dios en verdad. Bien, entonces 9c nos dice, los líderes de la iglesia alentaron a Pablo y a Bernabé a continuar su ministerio del evangelio entre los gentiles. Si ellos no estuviesen enseñando un evangelio igual, si ellos no estuviesen de acuerdo totalmente, tampoco hubiesen querido que ellos continúen, ¿no es cierto?, enseñando su mensaje. No hubiese habido una mano derecha, ¿no? Entonces, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, es decir, vamos a dividirnos para conquistar, ¿no? Nos dividimos para conquistar. Ustedes allá, nosotros aquí, y nos vemos a la vuelta cuando todo el mundo haya sido alcanzado, ¿no? Entonces, versículo 10 nos dice así: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces, los líderes de la iglesia hicieron una pequeña petición a Pablo y a Bernabé, que no tenía nada que ver con su mensaje. No les pidieron agregar obras, circuncisión o cualquier otro elemento de la ley de Moisés al mensaje de salvación. Ojo, esto no tiene nada que ver con el evangelio. Esto no es la proclamación de la ayuda social, ¿no? Esto no tiene nada que ver con dar comida a los pobres, y mientras damos comida también les aprovechamos a predicar el evangelio. En esta circunstancia no está hablando de eso. Estos son los hermanos pobres de Jerusalén que había que acordarse. Estaban los hermanos sufriendo dificultad en este tiempo, y entonces en todas las iglesias que Pablo está visitando entre los gentiles en sus viajes, está siempre levantando una ofrenda para enviárselo eventualmente a los hermanos en Jerusalén para su sustento, ¿no? Entonces esto no es un evangelio de la justicia social de repente, ¿no? No es a los pobres en general, es específicamente a los pobres en Jerusalén, los creyentes pobres que estaban atravesando tiempos difíciles, y esto era una carga, esto era algo como que estaban pasando dificultad, así como el hermano Ariel en esta tarde nos pide por oración por Bolivia, porque él está en esa circunstancia, él está en esa dificultad. Pues los hermanos, los apóstoles aquí, los ancianos en Jerusalén están atravesando con los hermanos un tiempo bien difícil, ¿no? Y entonces piden que se acuerden, ¿verdad?, de ellos. Pues gracias a Dios, ellos, los gentiles, habían escuchado el evangelio por medio de los judíos, ¿verdad? Y cómo no, apoyarles en este momento difícil a sus hermanos en Cristo. Solo le pidieron a Pablo y a Bernabé cuidar a los pobres.
Esto fue exactamente lo que Pablo estaba haciendo en esta visita, perdón, a Jerusalén, lo cual también procuré con diligencia. Esta palabra espaudazo está en el aoristo activo indicativo, es decir, era algo que se había propuesto y continuaba haciendo hasta el tiempo presente, ¿no? Hechos 11, 26 a 30 nos dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a los que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, ¿no? Entonces, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahí entonces tenemos lo que estaba sucediendo, ¿no? Y esto era un tiempo bastante difícil para los hermanos en Judea en general, pero específicamente en Jerusalén. Pablo defendió públicamente el evangelio en Antioquía. Esto se trata de una afrenta al evangelio. Ese es el problema con la acción de Pedro. Está confundiendo el evangelio, está haciendo aceptación de personas, está dando un mensaje que no es, está dando privilegios, está dando diferencias entre judío y gentil, está dando distinción entre personas importantes y no tan importantes. Cuando no estaban presentes, Pedro estaba contento y estaba bien entre estos hermanos gentiles, comiendo sus comidas y participando con ellos. Vienen estas personas judías importantes de Jerusalén y se retrae. En vez de incluirlos, en vez de hacerlos un grupo y para mostrar a los falsos, a los de la falsa, estos falsos hermanos que se habían introducido para volverles esclavos, para volverlos legalistas, Pedro tenía una gran oportunidad de mostrar que todos eran hermanos, que todos podían tener lo que él mismo había hablado en Hechos capítulo 15, ¿verdad? De que no había aceptación de personas, que todos somos salvos por la fe, únicamente en Cristo solamente, ¿verdad? Y él, ¿qué está haciendo? Todo lo contrario. Y está causando más bien una división, tanto así que le siguen los judíos que llegaron de Jerusalén, le siguen la corriente, y más aún, Bernabé también es tentado a seguirles, ¿verdad? Entonces está causando un disturbio aquí, una discrepancia entre los hermanos, y esto es un problema serio, serio que ve Pablo, y quiere pararlo el coche antes que esto continúe, ¿no? Entonces tenemos que ver esto, no es un tema personal, no es un tema de carácter, esto no es un tema de tanto ni siquiera de acción, sino una afrenta directa al evangelio, ¿no? Entonces Pablo lo defendió públicamente. La acción, el comportamiento de Pedro era público, ¿no? Y entonces requería que se aclare públicamente. Entonces, vemos que más adelante Pedro tenía un gran aprecio por Pablo, ¿no? Eh, Habla en segunda Pedro con palabras muy cariñosas, muy descriptivas de cariño. Pedro, cuando menciona al apóstol Pablo. ¿Por qué? Bueno, tal vez lo llegó a apreciar de gran manera por lo que Pablo se animó a hacer en este momento, porque lo hizo por amor. Lo hizo por amor al Evangelio de Dios, el cual Pedro también amaba, el cual Pedro también había sido salvo, el cual Pedro, aunque cayó por un momento, ¿verdad?, de la gracia en esto, no quiere decir que no era su vida, que él no quería servir al Señor y etcétera. Ni simplemente perdió de vista de lo que estaba sucediendo y lo que ocasionó, ¿no?, sus acciones en los otros. Entonces, esto es importante entender. Pablo les contó a los Gálatas acerca de un error cometido por Pedro,
y cómo afectó negativamente a la iglesia y al evangelio. Versículos 11 al 13. Entonces, vamos a ir desempacando esto versículo a versículo. Entonces, 11 al 13, cuando Pedro estuvo quedándose con la iglesia en Antioquía, comía libremente en la misma mesa con los gentiles. Pero tristemente, tras la llegada de algunos judíos de Jerusalén, Pedro se apartó de los cristianos gentiles. ¿Ya? Entonces, eso estaba muy mal, ¿no? Primero hagamos, o sea, imagínense lo que los hermanos están preguntando. ¿Qué pasó? Le hemos ofendido al hermano. Pues, ¿qué pasó, no? Primero hagamos algunas observaciones. Esta división basada en el origen étnico, judío versus gentil, y agregaría no solamente étnico, sino también social. Social porque estos serán de reputación, enviados de los de la reputación, ¿no? Como dice tal vez un poco despectivamente el apóstol Pablo en los versículos 6 al 10, ¿no? Los menciona aquellos. Cosa que no era importante para Pablo, pero tal vez para estos hermanos aquí en Galacia sí, ¿no? Y entonces eso también es un factor aquí. No fue solo una ofensa de una sola vez contra algunos desafortunados cristianos gentiles. Pablo vio esto como una afrenta a la verdad del evangelio, ¿ya? Y la verdad es que cada vez que Pablo va a tratar aconsejar a los hermanos, cada vez que Pablo va a enfrentar alguna situación, cuando está en Corinto con la inmoralidad, cuando está en Éfeso, cuando está en cualquier lugar, él está siempre a los romanos. Su misma razón por escribir a los romanos es para darles el evangelio de una manera clara y concisa. Y cuando él habla o escribe a los Gálatas acerca de su legalismo, lo primero habla del evangelio, ¿no? El evangelio, hermanos, es el punto de partida. El evangelio es nuestra esencia, es que Cristo nos salvó. Cristo murió por nosotros. Él pagó el precio necesario para que haya reconciliación para Dios el Creador, para que la humanidad esté bien para con Dios. Y Cristo pagó por todos los pecados de todo el mundo, de todos los tiempos. Pero es solamente nuestro por medio de la única vía de la fe sola, en Cristo únicamente, ¿no? Esa es la manera que Dios acredita o proporciona la justicia de Dios a favor de una persona, ¿verdad? Entonces, esto es lo que predicamos, esto es lo que somos, esto es lo que realzamos, esto es lo que compartimos, ¿no? El amor de Dios en este contexto, de esta manera, ¿verdad? Y esto era una afrenta a ese mensaje, era una confusión, estaba siendo contorsionado el evangelio. El evangelio hace que cada individuo en Cristo sea igual, únicamente basado en el favor inmerecido de Dios, la gracia, debido a la muerte y resurrección de Cristo y nada más, nada más. Dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es decir, judío y gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces no hay separación, no hay diferencia, ¿no? No hay ahora distinciones. Todos hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo de igual manera y todos somos iguales, hijos de Dios. No hay hijos más importantes, menos importantes, más valiosos, menos valiosos. Todos somos iguales, ¿no? Todos, porque de igual manera todos hemos caído y todos éramos pecadores. No había nadie, no había quien haga lo bueno. Así nos dijo la ley, ¿verdad? La ley nos niveló, nos mostró nuestra verdadera condición delante de Dios. Y entonces por medio de la fe, por medio de la gracia de Dios, hemos sido entonces incorporados a la familia de Dios en su gracia, ¿no? Entonces, cuando Pedro se apartó de los gentiles incircuncisos, dio a entender que había mérito en la circuncisión y en la ley judía.
dio mayor mérito a su comodidad cultural también. Estaba diciendo que debería haber una barrera entre los creyentes basada en el mérito a través de los rituales, ¿no? Hermanos, tenemos mucha, hoy día, sentados aquí, alrededor, ustedes en sus casas, algunos comiendo, algunos ya han comido, algunos tomando su siesta. Buen momento para tomar siesta. Mientras, entonces, algunos ya han terminado de trabajar. Hay mucha variedad. Algunos están en España, algunos están en Argentina, Bolivia, qué sé yo. Y somos diferentes, hermanos, no hay duda. Hay una gran variedad en la familia de Dios, pero saben, hay unión también y somos todos iguales en el sentido que todos somos valiosos para Dios, todos somos hijos por igual, amados de igual manera por medio del Señor Jesucristo. Y entonces eso lo cambia todo, ¿verdad? Pero cuando Pedro está actuando de esta manera, está dando un mensaje totalmente diferente, que es a base de alguna clase de mérito, ¿no? Estaba diciendo que debería haber una barrera entre los creyentes basada en el mérito a través de los rituales, ¿no? Y eso no es lo que somos, no somos eso. Si bien Pedro pudo haber pensado que esto era solo un problema cultural o social, su hipocresía en realidad confundió el mensaje del Evangelio. Hay muchas maneras de confundir el Evangelio, muchas maneras. El Evangelio no es entendido cuando tenemos, como digo, si no tenemos un mensaje claro, ¿verdad? Tiene que ser un mensaje claro para que la gente entienda el énfasis que es Cristo y solo Cristo quien salva su obra y no por algún comportamiento, alguna cosa que nosotros hagamos, ¿no? Mucha gente necesita entender la distinción entre lo que es obras y lo que es fe, lo que es ser salvo por gracia y lo que es la ley, ¿no? Y eso es lo que estaba sucediendo aquí a los hermanos de Galacia. Se habían dejado, como que dice aquí, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? O sea, habían sido como que cambiados de mentalidad sutilmente para ya apartarse del evangelio, ¿no? Sin darse cuenta, engañados por una pequeña diferencia, ¿no? Tal vez diríamos pequeña, pero en realidad es grande, porque quita el enfoque de Cristo, quita todo lo que es la obra majestuosa del Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que estaba pasando aquí. Si bien Pedro pudo haber pensado que esto era solo un problema cultural o social, su hipocresía en realidad confundió el mensaje del Evangelio. Y no queremos ser partícipes de algo así. Cuesta bastante en nuestro mundo hoy día con tanta confusión, con tanto engaño, con tanta sutileza, ¿no? Requiere ser muy claros, ¿no? En cuanto a la proclamación del Evangelio. Y eso es lo que nos constriñe a ir bíblicamente hablando, ¿no? A mirar si dice así el texto realmente, ¿no? ¿Será que realmente esto conforma a lo que está escrito? Pablo dijo, el evangelio es conforme a las escrituras, ¿no? Pablo hizo que pareciera que los judíos circuncidados eran más aceptables para Dios que los gentiles. Imagínense, eso ya está en la mentalidad de cualquier persona probablemente, ¿no? Los religiosos, ¿no? El judío religioso tiende a ser, qué sé yo, más sacrificial, más dado a sus ritos, a sus cosas así. Los gentiles, pues paganismo, ¿no? Y venga lo que venga, ¿no? Entonces, lo natural es pensar eso. Eso viene por medio de la carne, ¿verdad? Pero en Cristo,
ya no es eso no es enseñado por Cristo. Entonces, dice entonces Hechos 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace aceptación de personas. También lo vuelve a decir en Hechos 15. O sea, interesante, ¿verdad? Perdió ¿qué pasó a Pedro en esta circunstancia? Y esto nos sucede, hermanos, a todos nos puede pasar cuando quitamos los ojos de Cristo, ¿verdad? Y empezamos a actuar conforme a la carne. Entonces, Gálatas 2:6, pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace aceptación de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Romanos 2:11 dice, porque no hay aceptación de personas para con Dios. Primera Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin aceptación de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿No? Entonces, claramente, Dios no hace aceptación de personas y nos aceptó enteramente, totalmente, por la única obra completa del Señor Jesucristo, nada más. También hizo que pareciera que los judaizantes tenían razón al exigir que las personas fueran circuncidadas y obedecieran la ley para ser aceptadas por Dios. Filipenses 3:3 nos dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne. Entonces estaba reconstruyendo muros de buenas obras, legalistas, que habían sido destruidos al predicar el evangelio. ¿Ve? Ese es el problema aquí, ese es el meollo del asunto, ¿no? No voy a leer ese pasaje, pero es bastante bueno para mirar en cuanto a los muros que han sido derribados, ¿no? De los dos ha hecho uno para que no hayan muros, diferencias. Hay variedad y celebramos la variedad, celebramos eso, pero somos valiosos, somos de igual manera aceptados delante de Dios, ¿no? No hay más importante, menos importante. Esta hipocresía se hizo más severa debido a la posición de Pedro como líder en la iglesia. Wow, imagínense el impacto, ¿verdad? Que va a tener esto. El resultado fue que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé, alguien que sabía mejor, se dejó llevar por esto. Se incorporó con el grupo élite, ¿no? Y eso va en contra de quiénes somos y el mensaje de la predicación del evangelio. Gálatas 2:13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces tuvo un gran efecto esta cosa que Pedro estaba haciendo. Versículo 11. Entonces, Pedro conocía la verdad, pero era culpable de ser un hipócrita, complaciente de los hombres. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en versículo 10 de capítulo 1? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Entonces aquí no es que no queremos ser agradable a los hombres y tener qué sé yo, un grado pues, de gracia ante los hombres, pero en fin, al final, lo que más nos importa es ser siervos de Jesucristo, y si
Y si eso llega a ser ofensa o si de alguna manera llega a no ser aceptado, pues tenemos que ser gentiles, pero al final decir, mire, yo debo ser fiel al Señor Jesucristo ¿no? En esto. Entonces, Pedro, al contrario, estaba más bien complaciendo a los hombres, ¿no? Y al hacerlo, deja de ser siervo del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Esta acción era de condenar. Entonces, fuerte, ¿verdad? La culpa que tiene aquí Pedro de lo que estaba haciendo. Necesitaba reconocer. Y honestamente, yo creo que obviamente cuando fue confrontado en ese momento, Pedro reacciona y se da cuenta, ¿no? Obviamente de que esto no estaba bien. Se equivocó, ¿no? Pedro, ¿verdad? Siempre Pedro. Y Pedro, cuando llegan a Jerusalén para defender esto en el concilio de Hechos 15, Pedro es el que se levanta y dicen, hermanos, miren, esto es la situación, ¿no? Los gentiles oyeron, Dios está trabajando en medio de los gentiles igual que con nosotros. ¿Por qué habría aceptación de personas, no? Entonces, para mí que él cambió de mentalidad en cuanto a esto para ya cuando llegó a Jerusalén y se paró firme sobre esto. El hecho de que el legalismo, hermanos, está en todo lado, pero es de nosotros pararnos firmes en la gracia, ¿no? El legalismo no va a desaparecerse de por sí, siempre va a haber, pero nosotros no somos llamados a evadir o qué sé yo, o a deshacer el legalismo, sino más bien a pararnos firmes sobre la gracia. Y eso es la manera que somos fortalecidos, que somos afirmados, que somos protegidos, que somos enseñados, ¿no? Esta palabra condenar, kataginosco, es encontrada solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Se deriva de la palabra compuesta de kata, que significa de acuerdo con, y ginosco, que significa conocimiento experimental. Pablo estaba diciendo que Pedro era decisivamente culpable, basado en el hecho de que tenía claro conocimiento que sus acciones eran erróneas. Evidentemente, sí, pero tal vez tuvo miedo, tal vez tuvo vergüenza, no sé, pero estaba equivocado. Entonces, ¿cómo sabía Pedro que lo que estaba haciendo estaba mal? ¿Recuerdas la visión que Dios le dio a Pedro? 3 veces Dios lo repitió, mostrándole a Pedro claramente que no debía llamar impuro lo que Dios había limpiado. Y él lo admite en Hechos capítulo 15, ¿no? Que fue así. Hechos 10, 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios, dice Pedro, que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Ve? Entonces él tenía esto muy cerca. Y él dice, los gentiles escucharon el evangelio primero por mí, porque Dios me lo mostró, ¿no? Pedro había sido el primero en llevar el evangelio a los no judíos. Él claramente sabía que Dios aceptaba a los gentiles simplemente por medio de su fe en Cristo y nada más. Entonces, Hechos 11, 1 al 3 nos dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él lo que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces el 18 nos dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Bien. Entonces el versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Entonces, la raíz del pecado de Pedro fue el temor al hombre.
Y hemos dicho, ¿verdad? En Gálatas 1:10, de que esto, el buscar el favor del hombre por encima de agradar a Dios, es, el camino a la herejía, el camino a apartarnos del evangelio, ¿verdad? Entonces, los hombres que vinieron de Jacobo, en lugar del temor a Dios. Versículo 12b, Pedro estaba siendo un hombre complaciente. Luchaba con el temor al hombre, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vemos en Mateo 26, 69 a 75. Vamos a leer. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro estaba buscando la aceptación de los hombres por encima de ser siervo de Jesucristo. Entonces, los líderes cristianos en particular nunca deberían tratar de complacer a los hombres al someterse a cualquier forma de legalismo. Esto siempre conducirá a un compromiso del mensaje del evangelio. Y saben, hermanos, esto es algo muy real y es muy difícil. Usted, si usted es pastor en esta tarde, usted sabe lo difícil que es. Y yo le animo en el Señor por medio de las palabras de lo que estamos mirando aquí, hermanos, la seriedad del asunto de mantenerse firme como siervo de Jesucristo, siervo útil del Señor Jesucristo, y no complaciendo a los hombres, buscando, ¿no? Porque sí o sí es un fuerte, es una presión muy fuerte al maestro de la palabra. Y si usted no es pastor y está asistiendo a una iglesia, entonces le pido que puede aprovechar, orar por sus líderes en la iglesia, porque ellos continuamente tienen que buscar la fortaleza del Señor de parte de su gracia, ¿verdad? Para pararse firmes en la proclamación del Evangelio y no buscar la aprobación de los hombres. Primera Timoteo 1, 6 al 8 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Ahí está la clave, según el poder de Dios. Él nos da la fortaleza, nos da la firmeza, nos da la valentía. El poder de Dios es todo lo que necesitamos. Entonces, versículo 13 nos dice así, y en su simulación, o sea, era una simulación, era una cosa de hipocresía, no era conforme a la realidad. La realidad es que todos eran hermanos y iguales, ¿verdad? En cuanto en cuanto a los que envió Jacobo y en cuanto a los que estaban los gentiles, ¿verdad? Entonces, esto era una simulación. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces, se vieron más incorporados a seguir este error. El resultado del legalismo es siempre la hipocresía. Es un doble estándar. El resto de los judíos se unieron a él en hipocresía, con el resultado de que incluso Bernabé se dejó llevar por su hipocresía. Imagínense. Entonces,
siguiendo el ejemplo de Pedro, los creyentes judíos se apartaron de los creyentes gentiles. Y esto es algo, hermanos, que es fácil de suceder, ¿verdad? Que podemos entender completamente cómo esto haya pasado. Y si no fuese por lo que Pablo está aclarándonos aquí, tal vez seríamos aptos a pensar esto es normal, esto es común, así siempre sucede, hermano. No hay que hacer tanto lío, porque si no, no, aquí las palabras de Pablo son bastante, o sea, él trata con el asunto, ¿no? Él trata con el asunto porque se trata de una afrenta al evangelio y no queremos tener una afrenta al evangelio como iglesia, como hermanos, porque el evangelio es el poder de Dios para salvación a todos los que creen, ¿no? Y cuando alteramos eso, cambiamos eso, pues hemos quitado lo que es el medio que Dios ha establecido para salvación. Siguiendo el ejemplo de Pedro, los creyentes judíos se apartaron de los creyentes gentiles. En vez de haber un tiempo de confraternizar, de conocerse, de haber gozo en el Señor, aquí están separados. Y Pablo en el medio, Pablo ahí en el medio de los judíos, ¿no? Qué sé yo. Tristemente, incluso Bernabé cayó en este error, mostrando lo engañoso que es el legalismo. Posiblemente Bernabé los conocía de Jerusalén. Posiblemente Bernabé tuvo la tentación de ser incorporado entre los, ¿no? Entre estos ¿no? De reputación, qué sé yo, ¿no? Como que todos tenemos, ¿no? Ese anhelo de ser vistos importantes, ¿no? Pero vemos que está contrario a lo que es el evangelio de la gracia. Pablo no confortó, sino confrontó a Pedro. Pablo confrontó a Pedro, palabras fuertes y públicamente, ¿no? Entonces, pero cuando vi que no andaban rectamente, y esa traducción está muy bien, muy buena, andaban rectamente, no estaban andando rectamente. Conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿No? Entonces, aquí un doble estándar. El legalismo siempre hace eso. El legalismo se trata de los oyentes, pero nunca del que está exigiendo la legalidad, ¿no? Era de suma importancia mantener la verdad del evangelio. No andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. ¿Qué es el camino? ¿Qué es la senda? ¿Qué es lo que define el camino, el andar rectamente? Es el evangelio. Es el evangelio. Y ellos no estaban caminando rectamente conforme a ese evangelio. En contraste con la división privada en Jerusalén, Gálatas 2:2, vemos, dice, pero subí según una revelación, y no para correr o haber corrido, y no para correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Pero ahora tuvo que confrontar a Pedro públicamente. ¿Por qué? Porque había dicho Pablo, en Gálatas 1:8 había dicho, más si aún nosotros o un ángel del cielo, ¿no? Anunciare otro evangelio diferente que el que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, por medio de las acciones, Pedro estaba predicando otro evangelio aquí. Pero cuando dice Pablo, pero ves que Pablo notaba que un creyente caminaba en error, confrontaba el problema de frente, ¿no? Y especialmente si era un líder, que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio. Pablo honró su compromiso con aquel que lo llamó a defender la verdad del evangelio, ¿no? Filipenses 1:16 nos dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones.
Entonces, delante de todos, dice, versículo 14, ¿no? Delante de todos, Pablo denunció a Pedro en público. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, era culpable, ¿no? De traer confusión al evangelio, de traer una mala comprensión, ¿no? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Obviamente, a la luz de la reprimenda, Pablo no vio a Pedro como el primer papa de la iglesia, que debería ser venerado y nunca reprendido. Gálatas 2:6 que empezamos esta tarde, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace aceptación de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo estaba basándose bajo la autoridad, bajo lo que Jesucristo le había dado, ¿no? Y entonces, aquí hemos visto lo que ha sucedido en un momento de la historia cuando era necesario entre dos apóstoles, imagínense, un momento de llamada de atención de parte de un apóstol a otro, porque había en las acciones del uno, había cuestiones que hacían confundir el mensaje del evangelio, ¿no? Y cosa que nos tenemos que preguntar, hermanos. ¿Será que hay situaciones, será que hay cosas en mi proclamación, en mi actuar, que hacen confundir el evangelio? ¿No? Tengo legalismo en mi propia vida, ¿no? ¿Qué áreas de mi vida están bajo legalismo, ¿no? ¿En qué áreas de mi vida necesito ser enseñado por la gracia de Dios para entender de que la libertad que Cristo me dio es para no volver a ser esclavo? Estad pues firmes, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Yugo de esclavitud que viene por medio de la ley, ¿no? El legalismo. Entonces, vamos a mirar a continuación unas características del legalismo. El legalismo enfoque en lo externo. El legalismo enfoca en las buenas obras externas de una persona, ¿no? Eso es lo que hace el legalismo. Su enfoque es en la habilidad para ser bueno y hacerse acepto ante Dios. Busca agradar a los hombres, busca hallar aceptación delante de Dios por medio de su comportamiento, en vez de por la fe en la aceptación que ya tiene en Cristo, ¿no? El legalismo alienta el orgullo porque el enfoque está en el esfuerzo humano personal. El legalismo pone el foco sobre la persona y su comportamiento. Por lo general termina en la desesperación porque prácticamente nadie puede ser bueno basado en el esfuerzo humano personal. Y eso todo creyente honesto tiene que admitir que no podemos ser lo suficientemente buenos, ¿no? Para hallar aceptación de una justicia absoluta y perfecta delante de Dios en nuestro caminar, inclusive como creyentes, ¿no? Las buenas obras, hermanos, que Dios ha definido de antemano para que nosotros andemos por ellas. Es para andar por fe, hermanos, y no enfocando en las buenas obras. Nuestro enfoque es en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.
Y Él, a través de la libertad que nos proporciona, esa mentalidad, entendiendo que nos ha libertado del pecado, entendiendo que nos ha libertado de la ley, pues ahora utilizamos esa libertad para servirle, ¿verdad? En amor, servirle con gusto, no por fuerza, no por obligación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que busca el legalismo. El legalismo resulta en competencia con otros. ¿Sabe, hermanos? El legalismo obtiene resultados, ¿ok? Obtiene resultados. Pero ¿sabe qué? Son resultados que vienen de procedencia de la carne. La competencia hace que la gente se motive más. No hay duda, ¿ok? Pero es de parte de una motivación que viene a ganar el otro, a no dejarse ganar, ¿no? Tenemos el letrero ahí bien grande, ¿no? ¿Quién está dando más? Tenemos el letrero de quién está participando más, de quién ha ganado más premios. Esto está alimentando la carne, hermanos. No tiene nada que ver con lo que ya poseemos, con lo que ya obtuvimos por medio de la simple fe en Jesucristo, pero es porque Cristo lo hizo, Cristo lo obtuvo, Cristo es el vencedor. Entonces, resulta en ser demasiado crítico con uno mismo y de los demás, siempre comparándonos y siempre en competencia, ¿no? El uno al otro. También el legalismo conduce a la hipocresía y la falsabilidad. Es decir, siempre pues la exigencia de tener pues esa cara, ¿no? Esa cara falsa que aunque uno está sufriendo, jamás puede bajarlo porque está tratando de cumplir, tratando de ser acepto por medio de sus acciones, ¿verdad? El legalismo utiliza rituales y tradiciones no bíblicas o mal aplicados. Y esto es difícil a veces de ver porque siempre los hemos hecho. Para las personas que siempre han asistido a la iglesia, se han criado en la iglesia, ahora es cristianos. Hay ciertas cosas que son muy buenas que hacemos, pero no sabemos por qué. Hay ciertas cosas que son muy malas y tampoco sabemos por qué. Es simplemente porque siempre lo hemos hecho o porque la Biblia nos enseña a estar acordándonos, participando en ese sentido, ¿no? Eso es muy importante. Y el legalismo siempre utiliza rituales, tradiciones, cosas que son de hombres, ¿no? Que son muy difíciles de dejar, porque muchas personas hallan seguridad en eso, se sienten bien mientras están haciendo eso. Pero es el legalismo, tenemos que reconocerlo. Es legalismo y no es la libertad con la cual Cristo nos hizo libres para poder estar, hermanos, regocijando en la justificación que ya tenemos, para andar en santificación con temor y temblor, hermanos, ¿verdad? Enfocados en Cristo, enfocados en su gracia. Depende de Cristo, depende de lo que Él hizo por nosotros, simplemente. Y por eso es que tenemos completa aceptación delante de Dios y no nada más, ¿verdad? Entonces, Él es contrario a la gracia. El legalismo no es algo que se puede agregar a la gracia, es completamente contrario a la gracia. No son complementarios. No se le puede agregar obras a la gracia y todavía ser gracia. Romanos 11 habla de eso, ¿verdad? Romanos 11:13. Vamos a ver si Romanos 11 dice así, no es 13. Se me fue el versículo 13. 11:6 creo que es. Sí, 11:6, perdón. Y si por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Es una manera de simplemente decir obras o gracia. No puedes tener complemento entre los dos. La gracia pone todo el foco en Cristo. La gracia alaba a Cristo. La gracia enfoca en Cristo. La gracia mira a Cristo. La gracia es basada en Cristo, ¿no? El legalismo es basado en mí. El legalismo depende de mí. El legalismo me exige a mí, ¿no? Y es por eso que tenemos que tener caretas, es por eso que tenemos que tener máscaras, es por eso que estamos en comportamientos, hermanos, que son hipócritas. Por un lado mostramos una cara, por otro lado somos otra cosa, ¿no? Nuestra integridad es alterada. Y eso no es conforme a la gracia. El legalismo le quita el foco de Cristo y lo pone en el hombre y en sus esfuerzos. Entonces jamás vamos a ser santificados y utilizados por Dios, hermanos, en la vida cristiana si estamos yendo por medio del legalismo. Fíjese lo que dice Romanos 7:4. Esto es un importante versículo porque si queremos ser fructíferos para Dios, no va a ser por medio de la ley. ¿Por qué? Porque Cristo nos llevó a morir con Él a la ley. Eso es importante. Romanos 7:4 nos dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. La ley no tiene la culpa, ¿verdad? Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley, perdón, 7:4, estoy leyendo 7:7, mil disculpas. 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Hermanos, el ser fructífero para Dios depende del contarnos muerto a la ley y vivos a la gracia. El ser libertado de la esclavitud de la carne depende de contarnos muertos a la carne, ¿ok? Romanos 6:6, hemos muerto a la carne, ¿ok? Y ahora estamos vivos para Dios en Cristo Jesús. Y ahora pues puedo presentar los miembros de mi cuerpo para uso de justicia. Pero ser fructífero, hermanos, para llevar fruto para Dios, depende de reconocer que he muerto al pecado, a la ley. El legalismo no me va a conducir a llevar fruto a Dios. Y entonces, como pastor, nunca puedo poner la ley bajo a los hermanos y esperar que lleven fruto a Dios. Es alimentar su carne, es darles un comportamiento nada más y no un corazón. ¿Ya? Y solo la gracia de Dios hace esa obra. Bien. Y la verdadera gracia de Dios no conduce a la licencia, no conduce la Biblia nos enseña claramente que es la gracia de Dios que nos enseña a caminar verdaderamente piadosos. Entonces, no debemos pensar de que la gracia va a llevar a los hermanos a una vida pecaminosa, porque la verdadera gracia de Dios no hace eso, ¿no? Entonces es muy importante este pasaje, entender por qué la afrenta entre Pablo y Pedro en esta circunstancia. Pues Pablo estaba dando una confusión, agregando una confusión, no exigiendo tal vez circuncisión, pero estaba juntándose con personas que eran circuncidados, como diciendo, es bueno circuncidarse, es mejor circuncidarse. ¿Se da cuenta? Como si hay algo que hay que agregar a la fe. La fe la fe en Cristo solamente no es suficiente. Si quieres ser realmente una élite cristiana, tienes que hacer esto y esto y esto. Eso es completamente contrario, hermanos, al evangelio. Y no seamos cómplices de eso. Recibamos la exhortación del apóstol Pablo si somos culpables
y de otra manera, ¿no? No exijamos a los demás, ¿verdad? Algo que no es correspondiente al Evangelio. Muy bien, ahí termina entonces mi sección. Muchas gracias, hermanos, por su atención. No sé si, no sé en qué hora estamos. Ya casi se acabó el tiempo. De todas maneras, Ariel, te dejo a ti, hermano. Adelante, por favor. Muchas gracias, hermanos. Oh, perdón. Ahora sí, hermano John, muchísimas gracias. Muchas gracias por la explicación y por habernos traído la palabra el día de hoy. Hermano, tenemos todavía 6 minutitos. Tenemos una pregunta, ¿sí? Tenemos una pregunta, dice, una duda. Aceptación o acepción, me ponen en la pregunta. Gracias. No sé si es que quiere que haga la diferencia, tal vez, hermano, en qué es aceptación y acepción. Bueno, estoy buscando el significado de acepción en el diccionario. Dame un segundo. Perfecto. Dice aquí acepciones. Cada acepción, cada uno de los significados que puede adquirir una palabra o frase según el contexto, aparece también en las siguientes entradas: aforrar, calco, dichoso, generador. Bueno, eso no nos ayuda mucho. A ver, vamos a mirar otro. Acepción. Acepción de ser humano. No conocía esa acepción de la palabra. La verdad es que no quería usar acepción, sino aceptación, ¿no? La palabra acepción Bueno, creo que no yo la tengo una tengo buena... de acepción. Dale, hermano. O sea, acepción de personas. Ok. Bueno, claro, estamos diciendo que Dios no hace acepción de personas, o sea, no hace distinción, ¿no? O diferencia. O diferencia, ¿no? Todos somos pecadores, hemos dicho, ¿no? Todos somos pecadores por igual. Delante de Dios todos caemos cortos, ¿no? No hay que uno, ¿no? No, Dios no hace acepción de personas. Si lo dije mal, mil disculpas, pero en Cristo somos completamente aceptados, ¿no? La aceptación delante de Dios es por medio de Cristo y somos completamente aceptos en el amado. Si eso ayuda a entender, no sé, espero que sí. Sí, me equivoqué, posiblemente lo dije mal, mil disculpas si agregué a la confusión. Lo que quise decir es, no hay acepción entre personas y la aceptación nuestra es por medio del Señor Jesucristo únicamente. Y es entera, ¿no? Perfecto. Sí, bueno, creo que queda claro ya ahora. Bueno, tenemos todavía unos cuantos minutitos. Quería leer algunos mensajes que nos mandan al chat. Y nos dicen algunos hermanos que también oremos por Venezuela. Están pasando por una situación muy parecida a la de Bolivia. Después tenemos también los hermanos que nos dicen bendiciones, hermanos. Abrazos a todos los que estamos de todos los países. Es una gran bendición. La hermana Lucía manda saludos para todos. Muy cierto, en las iglesias se ve esto muy frecuentemente, el de tener el primer lugar entre los miembros, ¿no? De lo que habíamos hablado hoy día, ¿no? De a veces del legalismo. Y también nos manda saludos la hermana Susana, ¿sí? Nos manda saludos la hermana Susana, el hermano Roberto Mariscal. Muchas gracias, hermano John. Muchas veces nos guiamos por los hombres antes que de Dios. La hermana Nilda también agradece por las aclaraciones.
La hermana Charito, aceptación, preferencia, sin una razón que lo justifique por una persona. Nos manda el resultado también que ya la había buscado. Gracias, hermana Charito, por la aportación. Y el hermano Roberto también nos manda un significado de acepción. Dice, como excepción de personas es elegir entre personas, entre ricos o pobres. Nosotros no debemos hacer eso. También nos da un significado. Gracias por los aportes. Es lindo ver también de que los hermanos realmente se vuelva todo, podamos aportar entre todos y nos damos cuenta de que realmente se está llegando y podamos entender bien lo que estamos estudiando, ¿no? Hermanos, gracias por los aportes que dan cada uno de ustedes, es de mucha bendición. Creo que no tenemos nada más, hermano John, no sé si es que usted puede despedir tal vez la reunión, nos quedan unos minutos más. Siempre antes de poder cerrar la reunión, agradecer a todos los hermanos que han estado el día de hoy. Somos exactamente 29 miembros que han estado participantes en la plataforma. Quedan cordialmente invitados nuevamente para el día martes. Nos reunimos nuevamente con los mismos horarios. 12 en punto del mediodía para la hora boliviana, 1:06 de la tarde para España, en Europa. Hermano John, no sé si es que usted puede despedir la reunión tal vez con las peticiones que tenemos para orar y bueno, que el Señor tenga el control de todas las situaciones en el mundo, ¿no? Bien, sí, y una cosa quería agregar es, si usted en esta tarde ha escuchado algo que no está conforme a lo que ha escuchado en el pasado o es algo nuevo, yo realmente le pediría no acepte o no tome por verdad mi palabra. Pues claramente hemos visto que yo me puedo equivocar. Y tampoco, pero quisiera que tome la palabra de otra persona, porque esa otra persona, usted tiene mayor confianza con esa persona que discrepa con algo que yo he dicho, porque al fin y al cabo somos solamente hombres, ¿no? La palabra final la tiene Dios y esa es la autoridad, es la escritura. ¿Qué dice la escritura? Eso es lo que quiere. Yo desearía para usted que su fe esté cimentada en lo que dice la palabra y sus convicciones están firmemente arraigadas en la palabra y no en algún hombre, no por cualquiera que sea, ¿no? Y la otra cosa, hermano, Ariel quería decir antes de terminar, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y eso es muy importante. Libertad para servir. Libertad para amar los unos a los otros. Libertad para equivocarse. Libertad para gozarse. No, obviamente no estamos hablando de libertad para ir a pecar, ¿no? Está hablando de libertad para servir y no hay un espíritu de juicio y de falta de aceptación. Al contrario, donde está el Espíritu de Dios libre para trabajar, hay aceptación de personas, no hay excepción de personas y uno se siente capaz, se siente gozoso de poder ser parte, ¿no? Así con todas sus variedades que tiene para ofrecer, que el Señor le ha dado por lo menos un don, puede ejercer. Bien, vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por cada persona aquí presente y el deseo que ellos tienen de invertir su tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Espero, Padre, que cada minuto haya sido provechoso para su vida. Gracias te doy, Señor, por las personas que han venido y gracias te doy por la oportunidad que nos has brindado, Señor, de compartir tu palabra. Espero, Señor, que haya sido proclamado de una manera clara, concisa, sencilla, Señor, pero conforme al Evangelio que es en Cristo Jesús. Padre, pedimos por tu misericordia, por el mundo entero. Pedimos, Señor, que tú continúes, Señor, y te damos gracias por lo que estás haciendo en las vidas de personas por medio de esta dificultad. Pero, Padre, pedimos por misericordia
por los hermanos en Cristo, las personas que están atravesando momentos difíciles. Pedimos por Bolivia en este tiempo, que tú des sabiduría a los líderes, Señor. Padre, sabemos que nos has llamado a orar por nuestros líderes y lo hacemos por todo Bolivia, por los líderes que están, Señor, tomando decisiones muy difíciles en este tiempo. Padre, que no haya este egoísmo, que haya patriotismo, Señor, que haya un resentir de lo que es ser boliviano, Señor, de lo que es ser patriota, Señor, y luchar por el bien del país. Te pido, Padre, que des sabiduría en estos tiempos difíciles. Y, Padre, por los hermanos que están en Bolivia, pedimos por ellos, Señor, y que tú proveas, les des fortaleza, Señor, que les acompañes, Señor, utilizándoles grandemente en estos tiempos, Señor. Padre, gracias que tú estás en control. A pesar de lo que el mundo quiere mostrarnos en caos, tú estás en control. Padre, tú sabes todas las cosas, sabes cómo irá a hacer todo. Y sabemos, Señor, que en ti estamos seguros. Y te damos gracias por eso, Padre. Gracias que podemos saber que, Padre, que en medio de la tribulación podemos estar gozosos, no por la tribulación tal vez, pero sí por lo que tú estás haciendo en nosotros. Y, Señor, te doy gracias nuevamente por todos los países representados en esta tarde y bendícelos, Señor. Padre, abre los caminos para poder continuar con el discipulado en presencia de los hermanos, que el COVID se pueda levantar de una vez y que podamos continuar con la labor, Señor, que nos has dado. Pero hasta entonces que seamos fieles, inclusive por el Zoom, Señor, y hasta tu regreso. En el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente muchísimas gracias por dejarnos entrar a sus hogares una vez más. Dios mediante, nos veremos el día martes. Muchas bendiciones. Hasta la próxima semana. Chao, Amén, Dios los hermano. bendiga. Gracias. Excelente. Muchas gracias, hermano. Dios los bendiga, hermano. Gracias. Sí.